estamos con el pastor medio beso. Amén. Lamentablemente. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano Hugo. Ahí sí, tengo retorno. Dios les bendiga. Estamos agradecidos de Dios. Gloria a Dios. Este es nuestro primer servicio del día domingo en este año. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros debemos preguntarnos constantemente como hijos de Dios, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros este año? Porque sería ilógico que usted comience un año sin preguntarse qué espera Dios de su vida cristiana, ¿cierto? De su vida secular, qué es lo que Dios está esperando, y también preguntarse cómo está comenzando este año. ¿Cómo está comenzando este año? Y para hacer un análisis, usted tiene que ver primero cómo empezó el año pasado, el 2024, y cómo lo terminó. Y Dios traía esto a mi corazón porque tiene que ver mucho con la palabra que hoy día voy a compartirles. Permiso, es muy lento el retorno. Me escucho después y me desconcentro. ¿De qué te dije? Tiene que ver mucho con lo que hoy día quiero compartir con ustedes. El 2024, nosotros con la pastora comenzamos el año, yo creo que fue uno de los peores años de nuestra vida como lo comenzamos. Comenzamos el año con una iglesia con muy pocas personas, una iglesia dividida, con problemas seculares muy grandes. Creo que nunca en mi vida había debido tanto dinero, le debíamos 100 millones de pesos al fisco, más o menos. Nunca pensé deber tanto, sin contar nuestros propios problemas, como cualquier familia. Fue un año que comenzamos muy difícil, muy difícil. Y terminamos el 2024 con una iglesia creciente. Amén. Gloria a Dios. Con una iglesia establecida, con nuestras deudas en cero. Amén. Con saldo a favor y agradecido de Dios, porque Dios cada una de las promesas que Él había dicho sobre nuestra vida, Él las empezó a cumplir. Amén. Y yo siempre voy a decirle esto: cuando Dios dice yo te voy a sacar de la tormenta, es porque Dios primero te va a meter en la tormenta. Y si usted quiere realmente conocer a Dios, tiene que estar dispuesto a dejar la vida a donde Dios quiera llevarlo y a lo que Dios quiera hacer, porque conocer realmente a Dios va mucho más allá de venir aquí, ¿cierto?, adorar a Dios, levantar una oración y volverse a la casa y esperar que llegue el jueves o el domingo. Tener una relación real con Dios tiene que ver con entregarle tu vida a Dios, y Dios te va a llevar a probarte para ver qué realmente hay en tu corazón, qué realmente es lo que aflora cuando vienen las crisis, qué aflora cuando vienen los problemas, qué aflora cuando vienen los abandonos, qué aflora cuando vienen las traiciones, qué aflora cuando todo está cuesta arriba. Así es, Dios. ¿Qué aflora en ti como hijo, como hija de Dios? ¿Qué va a aflorar? ¿Va a aflorar una queja o va a aflorar una alabanza? ¿O vas a querer hacer las cosas con tus propias fuerzas? ¿O simplemente te vas a abrazar a una promesa, a una palabra que Dios dijo sobre ti, que Dios dijo sobre tu familia, que Dios dijo que iba a cumplir? Y vas a recordar lo que dice la palabra, que Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios permanece fiel. Y si Dios ha dicho algo sobre tu vida, sobre tu familia, Dios lo va a cumplir. El problema es cuánto vas a estorbar tú para que Dios cumpla lo que Dios tiene que cumplir, o cuánto vas a poner de tu parte para que Dios lo cumpla. El 2025 para nosotros como iglesia, lo hemos dicho, es un año donde Dios va a cumplir las promesas que ya declaró sobre nosotros. Y yo siempre le digo esto cuando me junto con otros pastores, cuando converso con ellos, porque me lo recordó un amigo en medio de mi crisis. Me dijo: Pastor Alex, tú ya has caminado por el desierto 1 o 2 veces, y aquel que ha caminado por el desierto sabe cómo salir del desierto. Y esa es la ventaja que tiene que tener un hijo de Dios que ha tenido batallas, no por las consecuencias de sus malos actos,
sino que porque Dios está probando su corazón. Cuando tú ya has caminado un desierto con Dios, tú sabes que del desierto se sale con oración, se sale con ayuno y se sale confiando en la palabra de Dios. Y que aunque no veas nada, Dios algo diferente va a hacer. Y vamos a hablar de alguien a quien Dios trató su corazón. Y este alguien trajo 5 tips a mi corazón para tener un año 2025 muy exitoso en Dios. La puerta, hermano Hugo. Gracias. Un año muy exitoso en Dios. Job capítulo 8. Porque yo les voy a decir algo mientras buscan ahí en sus Biblias y aparece Job capítulo 8. Dios, y se los tengo que decir así, yo quiero que usted levante su mano y diga, ¿usted cree que Dios quiere bendecirlo este año? Amén. Si usted cree que Dios quiere bendecirlo, levante su mano ahí, porque y tome esta palabra para usted. Porque yo no creo en un Dios que no quiera bendecir a su pueblo. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, tú vas a ser parte de mi pueblo, Dios le dice, yo te voy a bendecir. Entonces Dios no es un Dios de cristianos mediocres. Nosotros somos los mediocres con Dios. Y esto no es evangelio de la prosperidad, es la verdad. Dios quiere bendecirlo. El problema es que para Dios poder bendecirnos tiene que tratar primero exactamente. Porque si no, las bendiciones de Dios nos apartan y amamos más las bendiciones que al Dios de la bendición. Job capítulo 8, verso 1 en adelante, dice así: respondiendo Bildad suita dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Inclinamos el rostro. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu sierva ya ha orado por ella, pero en esta hora, Dios, inclino mente y corazón para ser usado por ti. Traigo sobre mi vida y sobre tu iglesia a recuerdo las promesas que un día trajiste sobre mí, Señor. Mientras predique tu palabra, Señor, haya uno o haya cientos o haya miles, Padre, tú harás algo sobrenatural para glorificar tu nombre. Señor, sana, restaura, convence de justicia, de verdad y de juicio, como dice tu palabra. Y en esta hora, para gloria de tu nombre, Espíritu Santo, muévete con libertad sobre esta casa. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, porque somos tierra fértil para recibir lo que tú tienes para nosotros, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Para resumir la historia, nos encontramos aquí, ¿cierto?, con uno de los amigos de Job, y quienes han escuchado comúnmente o continuamente de la historia de Job. Job fue un hombre poderoso. La Biblia dice que él era el hombre más rico en Medio Oriente en sus tiempos y que Dios había acercado a Job. Dios lo tenía protegido, hasta que Satanás, ¿cierto?, se acerca y le hace como un desafío a Dios y le dice: quítale todo lo que tiene, quítale el cerco que tú tienes sobre él y vas a ver cómo él te blasfema o te maldice en tu propia cara. Miren lo importante que le dije: Dios lo permite. ¿Quiénes permiten? Cuando estamos en la línea de Dios, las dificultades es Dios, pero cuando estamos en la línea de Dios. Ahora, Dios tenía un plan mucho más grande de fondo en esto, cierto que uno lo ve al final del libro de Job, pero aquí en el capítulo 8 nos encontramos cuando Job ya había perdido todo y 3 de sus amigos los visitan. Uno de ellos es Bildad, y Bildad empieza en su razonamiento a decirle a Job: ¿acaso tú te crees más justo que Dios? ¿Acaso tú crees que tú tienes más facultades que Dios? Y empieza como a decirle a Dios, a Job: todo lo que tú has recibido es causa de lo que tú te mereces. Y nosotros comúnmente caemos en esto, ¿cierto? De repente vemos a alguien caído
Y es común en los cristianos, y por eso usted tiene que tener cuidado con lo que comenta, con lo que dice, con lo que ve. Si Dios no le ha hablado, mejor calladito, se ve más bonito. Porque los amigos de Job nunca tuvieron revelación para entender que era Dios quien estaba tratando con Job. Sin embargo, Bildad actuó como un vil canuto y dijo: Job está en pecado, y por eso está recibiendo lo que está recibiendo. Pero dentro de su equivocación, o de lo que él le aconseja a Job, él dice algo muy importante, y yo tomé estos puntos para hacer este mensaje. Bildad le dice a Job, después de todo lo que había vivido: Dios es justo, soberano. Pero Bildad le da como un consejo a Job y le dice: mira, si tú de mañana buscas a Dios, le empieza como a decir: sabes, todos tus problemas se pueden acabar si tú de mañana buscas a Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo Bildad a Job? ¿O qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra? Si Dios se vuelve tu prioridad, si Dios se vuelve lo primero de tu día, si Dios es lo primero que tú piensas cuando despiertas, si Dios se vuelve esa palabra de amor que tú entregas cuando abres los ojos y le dices: gracias a Dios por lo que tengo, no le dices: Dios, ¿por qué me falta tanto? Si tú aprendes a agradecer la salud, el techo que está sobre tu cabeza, el pan que está sobre tu mesa, tus hijos que duermen bajo tu protección y bajo tu techo, eso es lo que le está diciendo. Si tú de mañana buscas a Dios, pero no solamente para quejarte y para decirle todo lo que te falta, sino que tú despiertas y le dices a Dios: gracias, gracias por lo que ya estás haciendo, gracias porque yo puedo respirar y hay otros que no despertaron este día para alabar tu nombre, gracias porque yo puedo ponerme de pie, gracias porque yo tengo pan sobre mi mesa, y aunque sea un pan sencillo con algo sencillo, tú lo pusiste ahí para mí, porque hay gente que no tiene que comer. Entonces Bildad le dice: primer consejo, si de mañana tú buscas a Dios, pero este buscar, como les digo, tiene que ser un buscar que Dios se vuelva tu prioridad, un buscar de agradecimiento, un buscar de entender que todo viene de la mano de Dios. Y le dice: y si rogares al Todopoderoso. Y mire la separación que hace él. Si tú buscas a Dios y si le ruegas al Todopoderoso. Y Dios hablaba esto a mi corazón porque en estos años de pastorado he escuchado varias historias, y de repente nosotros como cristianos malentendemos la palabra y nos ponemos a la altura de Dios y le decimos a Dios: si tú no me bendices, yo no voy a ir. Si tú no me bendices, yo nunca más voy a la iglesia. Si tú no me sanas, Dios, yo no te sirvo nunca más. Lo he escuchado tantas veces. Pero si Dios hace esto, yo voy a estar ahí. Pero si Dios no lo hace, yo no voy a estar ahí. Y nos ponemos a la altura de Dios. Y Bildad le dice a Job: y si tú le ruegas al Todopoderoso. ¿Sabes lo que es un ruego? No es ponerse a la altura de Dios, es entender quién es Dios y quién es usted. Sin usted, Dios sigue siendo Dios. Y el que no entiende esto, ¿sabe lo que pasa? Viene otro y toma su lugar. Porque Dios se lo dijo a Elías ahí en las cuevas, ¿cierto? Todavía hay 7,000 que están esperando que tú digas: yo no quiero hacerlo, para ponerse el traje y decir: yo sí quiero Dios, yo sí quiero ir, yo sí quiero estar, yo sí quiero agradecerte, yo sí quiero rogar por tu bendición. Entonces él le dice: si tú de mañana buscas a Dios y le ruegas a Dios y clamares y le pidieres misericordia, lo más probable es que Dios incline su oído a ti. Lo más probable es que Dios te escuche y te traiga una respuesta. Verso 6: si fueres limpio y recto de corazón, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia.
Y aquí hay algo que debemos entender. Cuando Bildad le dice a Job, si fueres limpio y recto de corazón, no hay nadie bajo el cielo que sea limpio y recto de corazón sin Jesús. Sin que haya aceptado al Señor, sin que el Señor lo haya justificado, porque de repente los ponemos a la altura, cierto, de los fariseos de su tiempo, que lo que más les enrostró el Señor Jesucristo fue que ellos se creían justos. Y nosotros como iglesia no tenemos que caer en eso. Usted no es justo ni yo soy justo. El único justo es el Señor Jesucristo. Él justifica a su iglesia. Él justifica a su pueblo. Por eso, sin el Señor Jesucristo no hay nadie que sea bueno. Ni usted ni yo somos buenos. A través de Jesucristo nos volvimos buenos. Pero cuando te alcanza la justicia del Señor, cuando te alcanza su misericordia, cuando te alcanza su gracia, ahí recién somos limpios. Ahí recién nos volvemos rectos. Cuando nos volvemos obedientes a la palabra de Dios y Dios se mueve a nuestro favor. Y esto es importante, hermanos, porque uno debe entender, las bendiciones de Dios vienen cuando somos rectos y justos delante de Dios, pero sin ser obedientes, sin buscar a Dios, esto nunca va a llegar. No llame bendición a lo que no es bendición. ¿Cómo yo sé que Dios me está bendiciendo? Es porque yo estoy caminando en la línea del Señor. Si usted se aparta a izquierda o a derecha, eso no es bendición. Y tarde o temprano va a traer una consecuencia a su vida. Verso 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y esta es la promesa que usted tiene que abrazar este año. Aunque tu principio haya sido pequeño, Dios puede llevarte a algo más grande. Y no es malo soñar con Dios, hermanos. No es malo afirmarse de las promesas de Dios, porque vivimos tantos años escuchando un evangelio de miseria y confundimos la pobreza con humildad y la miseria con humildad. Y la humildad tiene que ver con una actitud del corazón, no con una actitud externa. Porque hay gente que lo tiene todo y es humilde de corazón. Y hay gente que no tiene nada, pero es el altanero más grande. La humildad tiene que ver con el corazón. La humildad tiene que ver con que yo entiendo que nada de lo que tengo es mío, sino que proviene de Él. Hay una promesa, cierto, y dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y en el libro de Crónicas aparece una historia, cierto, que uno no puede saltarse cuando uno habla de la prosperidad de Dios. En el libro de Crónicas, en el capítulo 4, del verso 10 en adelante, habla de un hombre que se llamaba Jabes. Y la Biblia habla de la oración de Jabes. Y dice cómo Jabes, él reconoce delante de Dios y dice, yo soy el más pequeño de mis hermanos y ni siquiera pertenezco a la tribu de Dios, ni siquiera pertenezco al pueblo de Dios. Pero Jabes, ¿sabe qué le dice a Dios? Si tú me bendijeres, si tú estuvieras conmigo y si tú ensanchares mi territorio. Jabes reconoce que aquel que puede bendecirlo es Dios. En su corazón él sabe, puede haber mucha gente a mi lado, pero solamente Dios puede bendecirme. Lo que viene de Dios es bueno. Por eso no es malo anhelar que Dios te bendiga. No es malo anhelar que Dios te lleve a otros niveles. No es malo anhelar que Dios te lleve a otro nivel espiritual. Jabes le dice al Señor, si tú ensanchas mi territorio, y quizás tú hoy día tengas que decirle al Señor eso. ¿Sabes, Señor? Yo quiero que tú ensanches mi territorio, pero no solamente en lo material. Ensancha mi territorio también en lo espiritual, Dios. Haz de mí un hombre y una mujer diferente. Ensancha mi territorio, que si antes yo oraba 5 minutos y me cansaba, que ahora ore media hora. Ensancha mi territorio, si antes no fluía una palabra por mi boca. Ensancha mi territorio, que ahora yo fluya en bendición para otros. Ensancha mi territorio, Dios,
Que si antes yo era el empleado más pequeño de la empresa, tú me lleves a otros niveles. Porque que el Dios ensanche tu territorio tiene que ver con que Dios te lleve a otros niveles. Y Jabes lo entiende así, le dice al Señor, yo necesito, Dios, que tú ensanches mi territorio. Y la Biblia dice que él fue el más ilustre y más próspero de sus hermanos. ¿Cuál es el problema? Que como hijos de Dios muchas veces nos conformamos y nos volvemos un pueblo conformista. Yo nací en una familia pobre, por lo tanto tengo que morir pobre. Yo nací en una familia con un límite, ese es mi límite, hasta ahí llego. ¿Saben qué? Yo ya le hablé a un hermanito, por lo tanto, aquí cumplí mi cuota. Es la realidad, es la realidad. Pregúntese, el año pasado, hágase la siguiente pregunta. Mire lo mediocres que somos como cristianos. ¿Cuántas personas usted invitó a la casa de Dios? Haga un análisis ahí en su corazón. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos una gran comisión. ¿Cuánta gente invitó usted el año pasado a la casa de Dios? ¿Cuánta gente usted llevó a los pies de Cristo? Porque no tiene que ser el evangelista ni tiene que ser el pastor. ¿Cuánta gente usted llevó a los pies de Cristo el año pasado? ¿Cuánto usted ensanchó el territorio de Dios? Y si usted se ha respondido en el corazón, dígame si no es un cristiano mediocre. ¿Cuántas veces vio un enfermo y en vez de sacar 10 lucas y decirle vaya al hospital, usted llegó y se acercó y oró por él y puso las manos? Porque la palabra dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Fe. Anda y pon las manos. Usted no va a sanar a nadie. El que va a sanar es el Espíritu Santo. Pero se va a mover cuando usted se mueve en fe. Usted no va a convertir a nadie. El que va a convertir es el Espíritu Santo. Usted no va a invitar a nadie. De repente queremos tener tremenda oratoria para invitar a alguien a la iglesia. Y lo único que una persona necesita es quiero invitarte a la casa del Señor. Dios tiene algo para ti. La gente no necesita más que eso. Ahí usted está despertando la fe en alguien. Dios tiene que cambiar nuestro estado este 2025, pero tiene que comenzar por usted. Tiene que activarse usted y dejar de vivir de migajas del Evangelio. Y ustedes me van a escuchar decir siempre esto, yo le digo a Dios, yo quiero vivir lo que tú tienes para mí. Yo no quiero que otro lo viva, ni quiero estar escuchando las historias de otros, cómo Dios los usó, cómo Dios los llevó, cómo Dios les cumplió, cómo Dios los usó. Y tú, hermano, ¿qué hace la diferencia entre tú y aquel que lleva la palabra? ¿Qué hace la diferencia entre tú y aquel que impone las manos y sana? ¿Qué hace la diferencia? ¿Saben qué hace la diferencia? La obediencia. El entender la palabra en obediencia. La gran comisión no tiene títulos. No dice el pastor, no dice el evangelista, no dice el profeta, no dice el apóstol. Dice, y ustedes llevarán mi palabra. Ustedes predicarán mi palabra. Ustedes echarán fuera demonios. Ustedes, cierto, sanarán enfermos. No hay diferencia. Nosotros hacemos la diferencia. La gran promesa, cierto, que Bildad le recuerda a Job: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado puede ser muy grande. Y yo siempre he dicho, ambicionamos en todo en la vida, pero no queremos ambicionar con Dios. Queremos tener el buen auto, la buena casa, el buen trabajo, el buen título, pero ¿ambiciona usted con Dios? ¿Ambiciona usted con Dios? ¿Ambiciona que Dios le dé una revelación? ¿Ambiciona que Dios le hable a través de sueños? ¿Ambiciona que Dios se le abra en la palabra? Porque todos leen la palabra, pero la palabra no se le es revelada a todos. ¿Ambiciona usted eso?
Ambiciona que, no sé, salir a la calle y que alguien le diga: yo siento algo raro en ti, siento que Dios ha hecho algo en ti. Ambiciona eso. Ambicione lo de Dios, porque lo de Dios es eterno, el resto es pasajero. Un día usted puede tener las manos llenas y al otro día Dios puede cerrar su mano y dejarlo sin nada. Pero lo de Dios es eterno. La palabra está llena de historias de hombres y mujeres que comenzaron con casi nada en las manos, pero Dios los llevó a otro nivel, porque confiaron, porque creyeron, porque obedecieron, porque se sometieron al plan de Dios. Y esto los llevó a la grandeza con Dios. Y sabe, hermanos, que cuesta encontrar gente que ambicione con Dios. Imagínense si cuesta dentro de las iglesias, ¿cuánto costará allá afuera? Porque todos decimos que creemos y confiamos en Dios, porque de la boca para afuera no cuesta. Fuera de la prueba no cuesta. Cuando todo anda bien, no cuesta. Pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando se ponen difíciles, cuando tu sueño de cristal se quiebra, cuando tus ilusiones, tus castillos se desarman, ahí la cosa es diferente. La Biblia, ¿cierto?, habla de un José amado por su padre que tuvo un inicio pequeño. ¿Saben que José era el hijo menor de Jacob en su tiempo? Y José tenía una promesa sobre él, pero José tenía cosas que él no podía tener. Una de ellas era la primogenitura, la herencia que el padre le dejaba al hijo mayor. José no la podía tener. Tampoco podía tener la bendición de su padre, porque la bendición le pertenecía al hijo mayor. Y la bendición de un padre tiene poder cuando ese padre está en obediencia al Señor. Eso hace la diferencia. Y la Biblia dice, cuando leemos la historia de José, ahí en Génesis, ¿cierto?, habla de este joven amado por su padre, que tenía, entre comillas, una vida perfecta. La Biblia dice que desde pequeño José era diferente a sus hermanos. Era un joven, un niño temeroso de Dios. Y de repente, de la noche a la mañana, a José se le desarma el sueño, ¿cierto? Los hermanos lo quieren matar, lo venden como esclavo y se le acaba el sueño de grandeza a José, todos esos sueños que él tenía. Pero él no entendía que Dios tenía que formar su corazón, que Dios tenía que desarmar su mundo para llevarlo a lo que Dios tenía para él. Y es traicionado por sus hermanos, es vendido como esclavo, él queda solo humanamente, porque Dios, la Biblia lo relata, siempre estuvo con José. Y son las palabras entre líneas que nunca leemos, pero la Biblia dice que aunque sus hermanos lo tiraron en un foso y lo vendieron con esclavo, Dios estaba ahí cuando José era esclavo. Y cuando la mujer de Potifar lo difamó y lo llevaron a la cárcel, Dios no se quedó fuera de la cárcel, Dios estaba ahí con José. Porque en las dificultades Dios no se va, Dios se queda. Todo el mundo se puede ir, pero Dios se queda. Tu año puede ser muy difícil, las enfermedades pueden ser muy difíciles y todos pueden irse, pero Dios se queda. Y Dios se quedó con José, y ahí en la cárcel Dios estaba con él. Ahí en la cárcel Dios estaba con él. Y ese estado pequeño que él tenía, su comienzo pequeño, imagínense, un hombre vendido como esclavo, difamado, acusado de violación en la cárcel. Más encima, en la cárcel la Biblia dice que él le interpreta el sueño al copero y al panadero. Y cuando el copero se va, él le dice: no te olvides de mí. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que pasaron 2 años y la palabra textual dice: y el copero se olvidó de José. Pero Dios no se había olvidado de José. Así como Dios no se olvida de sus hijos que claman a Él. Porque yo me imagino a este José no se había olvidado de Dios, y la Biblia no relata una oración de reclamo de José.
sino que la Biblia relata que constantemente José oraba a su Dios. Ahí en medio de la cárcel, en medio de la dificultad, él oraba a su Dios. Entonces Dios dice, ya el corazón de José está preparado para llevarlo a un lugar mayor. Y Dios le da un sueño a Faraón. Y cuando nadie pudo interpretar ese sueño, Dios le da la revelación a José y lo lleva a ser segundo en el palacio. Y Dios le recuerda, aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer estado será mucho mejor. Y es algo que debemos atesorar. Era como que José hubiese vivido en carne propia las palabras que Bildad le dijo a Job: si de mañana buscas a Dios, si le ruegas al Todopoderoso, si eres limpio y recto, Dios se despertará y hará próspera tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo creo que si José hubiese leído esto, José dice, está hablando de mí. Está hablando de mí, de mi pequeño estado, pero siempre buscando a Dios. Job, este hombre que había recibido esta palabra de su amigo Bildad, inspirada por el Espíritu Santo, por eso queda registrada en la palabra de Dios. En el capítulo 42 del libro de Job, Job dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todas sus hermanas y hermanos y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque aunque su comienzo había sido pequeño con Dios, él había llegado a ser mucho mayor de lo que había sido. Pero ¿saben cuál es lo importante del libro de Job? No es que Dios le haya dado más riqueza de las que tenía. No es que Dios le haya dado más hijos que los que tenía. ¿Saben cuál fue lo importante de ese tiempo de Job? Que Job conoció al Dios que lo bendecía. Y conoció que las bendiciones van y vienen, pero Dios permanece. Él tuvo un encuentro real con Dios. Él conoció al Dios de la bendición y amó más al Dios de la bendición que a la bendición. Él conoció y él tuvo un encuentro real con Dios. Por eso las pruebas son buenas, porque te muestra quién es tu Dios, porque te muestra que Dios tiene el control, porque te muestra que en medio de la prueba Dios te purifica y Dios se da a conocer. Por eso este 2025, si es un año de prueba, gloria a Dios, porque un encuentro real vas a tener con Dios. Las iglesias están llenas de gente que nunca han tenido un encuentro real con Dios. Por eso van y vienen, pasan y pasan. Pero aquel que ama a Dios, pone a Dios por sobre todas las cosas. Aquel que ha tenido un encuentro real con Dios, conoce al Dios que está adorando. Y lo dije el jueves pasado, creo que fue: aquel que tiene un encuentro real con Dios no se mueve sin que Dios lo mueva. Porque donde Dios te mueva, Dios te va a mover en bendición. Conocer al Dios que bendice es mejor que conocer las bendiciones de Dios. En el Salmo 118, que se le atribuye al rey David, él escribe lo siguiente en el verso 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y este salmo se le atribuye a David, el dulce cantor de Israel. Pero saben ustedes que este dulce cantor nunca fue o no nació siendo este rey que muchos conocen, el que se le atribuyen tantas victorias, y que se le atribuye algo muy importante. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme a lo que Dios quería. Es lo más importante que la Biblia relata de David: su corazón conforme a lo que Dios quería. Y la Biblia ahí en el libro de Samuel habla de este David, ¿cierto? Y dice: cuando el profeta Samuel va a ungir
al segundo rey de Israel. Ya Saúl había sido desechado y Dios envía al profeta Samuel donde Isaí le dice: úngeme a uno de los hijos de Isaí. Y le pregunta Isaí por todos sus hijos. Entonces Isaí le presenta a todos sus hijos y Samuel dice: cuando vea al primero, este debe ser, porque es grande, es un hombre de guerra, ¿cierto? Y mire lo importante de esto. Dios le dice a Samuel: no es este. Le dice: no es de quién, no es a quien yo he escogido. Y ahí podemos ver que los hombres y las mujeres de Dios sin dirección también se equivocan, porque Samuel lo primero que dijo fue: este es. Y Dios no le había dicho que ese era. Y sin embargo la palabra dice que al final, después de haber pasado todos los hijos de Isaí, Samuel le pregunta a Isaí, le dice: ¿te queda algún hijo más? Y él dice: sí, el más pequeño. Pero en el original, ¿saben qué dice? Sí, me queda el despreciado. Eso dice la versión original. Me queda el despreciado, aquel que está guardando las ovejas en el campo. El ser pastor de ovejas en los tiempos antiguos en Israel era un trabajo de mujeres, no era un trabajo de hombres, como muchos creen. Y a David se le atribuye a través de los salmos, ¿cierto? Y se lee en el Salmo 69, se darán cuenta que él dice: se sentaron delante de mí para juzgarme, sin embargo tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dice la historia lo siguiente. La historia dice que David no era hijo de su padre, no era hijo de Isaí, era hijo del adulterio de su madre. Y por eso David en aspecto era diferente a todos sus hermanos. Y por eso él era el despreciado, el que estaba en el campo, el que nadie quería. Y por eso su padre, cuando le preguntan: ¿te queda algún hijo más? Sí, dice: me queda uno, el despreciado, el pequeño, el que nadie quiere. Cuando David escribe el Salmo y dice: tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, está diciendo: tú aderezaste mesa delante de mi familia, que no me dio el lugar que me correspondía. Como muchos creen, no eran sus enemigos, era su familia, eran los antiguos del pueblo, que decían: aquel es hijo de un adulterio, aquel es un despreciado, aquel no tiene lugar en la mesa, aquel no tiene oportunidad. Sin embargo, el Señor lo honra y de su postrer estrado lo lleva a la grandeza, porque así es Dios. Aunque tu primer estrado sea pequeño, sea diminuto, nadie te vea, Dios está mirando y Dios es juez justo. Eso dice su palabra: el Señor es juez justo. Y Dios llevó a David, ¿cierto?, a sentarse del trono de su pueblo. Qué tremendo es Dios, porque ve lo que nadie más ve. Por eso David escribe eso: yo no moriré, este no es mi fin, sino que yo viviré para contar las grandezas del Dios que me llevó a la grandeza. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tiene un comienzo pequeño. Cuando la Biblia habla del pueblo de Dios, ¿cierto?, habla de un hombre con más de 90 años, estéril, ¿cierto?, con una mujer estéril, que no podía tener descendencia. Habla de un Abraham, ¿cierto?, que tuvo un hijo que se llamó Isaac, que tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob, desde sus inicios, viene, como dice la palabra, o enseña, tomando el talón de su hermano Esaú, como queriendo robarle, ¿cierto?, el nacer primero, la primogenitura. ¿Saben cuál era el tema con Jacob? Desde el vientre de su madre, Jacob amó lo de Dios. Y aquel que ama lo de Dios, Dios siempre lo va a llevar a otro nivel. Por eso yo le digo: si este 2025 quiere algo, busque la bendición de Dios. Todo lo de esto es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Busque la bendición de Dios, busque la aprobación de Dios. Haga lo que no hizo el año pasado, hágalo este año. Vuélvase loco por Dios este año y va a ver lo que Dios va a hacer con su vida. Dios va a hacer algo diferente con su vida, con su familia, en su hogar, en su entorno. Dios va a hacer algo diferente. Pero este 2025, vuélvase loco por Dios, pelee por las bendiciones de Dios, ambicione las bendiciones de Dios. Jacob amaba a Dios desde el vientre de su madre. Él amaba a Dios, él quería más de Dios. Y la Biblia dice que él sale tomando el tobillo de Esaú, su hermano, como queriendo arrebatarle la bendición. Y después, más adelante, él le roba la primogenitura cuando se la cambia por un plato de lenteja, porque él quería más de Dios.
Y más adelante, cierto, él se viste como su hermano para robarle la bendición de Dios, la que tenía su padre para él, porque él quería más de Dios. Y dice la Biblia que al pasar de los años, un día él tuvo que encontrarse con su hermano Esaú, a quien le había robado la primogenitura, a quien le había robado la bendición. Y esa noche, antes de que él se encuentre con su hermano, él tiene un encuentro sobrenatural con Dios. Y Dios le cambia el nombre. Y Dios le dice: nunca más te vas a llamar Jacob, usurpador o aquel que roba, sino que tú te llamarás Israel, bendición a todo aquel que se acerque a ti. Que este 2025 Dios te cambie el nombre. Que Dios te cambie el nombre, que este 2025 Dios te llame bendición donde tú estés. Y la Biblia dice que todo aquel que se acercaba a Jacob era bendito. Y Jacob se lo recuerda a su hijo José cuando está a punto de morir ahí en Egipto, en Génesis 48. Jacob le dice a sus hijos lo siguiente. Dice lo siguiente Jacob, Génesis 48: sucedió que después de estas cosas le dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tus descendencias después de ti por heredad perpetua. Jacob había amado la bendición de Dios desde su niñez, desde el vientre de su madre. Y él se aferró a la promesa que Dios le hizo ese día cuando él se encontró con el ángel. La Biblia dice: Jacob peleó con el ángel, pero el original dice: Jacob se aferró al ángel. Eso fue lo que hizo Jacob. Jacob se abrazó al ángel y no lo soltó y le dijo: yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Dígame cuántas veces se ha quedado de rodillas diciéndole a Dios: yo no me voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo no me voy a mover de aquí hasta que tú me hables. ¿Cuántas veces se ha aferrado a Dios y le ha dicho con la pasión que le dijo Jacob: yo no te suelto, no me importa perder la vida, ¿qué me importa el auto, la casa, los bienes materiales? ¿Qué me importa el trabajo, lo que diga la gente? Pero yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Hasta que tú me bendigas. Este 2025 debe ser un año diferente para ti. Debes volverte un Jacob para que Dios cambie tu nombre y abrazarte a la promesa y decirle a Dios: yo no te suelto este 2025. Yo no te suelto, Señor. Yo me abrazo a tu palabra, yo me abrazo a tu promesa. No me suelto hasta que me bendiga, porque tú vas a cambiar mi estado, tú vas a cambiar mi situación. ¿Saben qué hizo que Jacob no se soltara y que él no cambiara? Él abrazó la promesa. Ese día que él se abrazó al ángel y Dios lo bendijo, él dijo: Dios va a cumplir. Ese día cambió la vida de Jacob para siempre. Y él entendió que él se llamaba bendición porque era un hijo de Dios. Ahora debes entender: te llamas bendición. Eres un hijo, una hija de Dios. Estás moviéndote en lo que Dios realmente te dijo. A mí, hermanos míos, yo amo la palabra de Dios. Yo amo su palabra. ¿Y saben por qué la amo? Porque su palabra está llena de promesas y de bienaventuranzas para los que lo buscan, para los que creen. He visto un mover sobrenatural de Dios en toda mi vida cristiana. Y cada vez que veo una promesa, yo le recuerdo a Dios: esta promesa es para mí. Y aunque no sea para mí, yo le digo a Dios: yo quiero arrebatarla. Yo quiero arrebatarla, yo quiero que esa promesa sea para mí, porque la palabra dice que tú bendices a tu hijo. La palabra dice que tú bendices a tu hijo, que tú no dejas solos a tus hijos, que tú escuchas a tus hijos. Y me he quedado horas orando y he estado de rodillas diciéndole a Dios: a veces no me muevo de este lugar hasta que tú me hables. Y cuando Dios me habla, me paro con las rodillas acalambradas a veces. Pero le digo a Dios: yo no me muevo de aquí sin que tú me bendigas con tu palabra. En Ageo hay una tremenda promesa. Ageo capítulo 2, verso 9 dice así:
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y dice, así dice Jehová de los ejércitos. Está hablando el profeta Ageo, ¿cierto?, de la gloria que se vio en el templo que Salomón construyó para el Señor. Entonces viene el Espíritu Santo sobre Ageo, un profeta menor, y declara algo que tú y yo vivimos en este tiempo. Él dice: la gloria postrera, la gloria que viene, va a ser mucho mayor que la primera. La gloria que hay en este templo no es nada comparado con lo que viene. Y dice la palabra de Dios que se cumplió, y la gloria de Dios descendió desde los cielos, hecho hombre. Su nombre es Jesucristo, su nombre es Jesucristo. Y la gloria postrera es mucho mayor que la primera. La gloria postrera está dentro de ti y dentro de mí cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El profeta Ageo lo dijo profetizando, y la promesa se cumplió en ti y en mí. La gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, hermanos, esa gloria está aquí. Esa gloria está aquí porque la palabra dice: donde se invoca su nombre, ahí está su presencia, ahí está su gloria. Esa gloria está aquí para sanar. Esa gloria está aquí para transformar. Esa gloria está aquí para liberar. Esa gloria está aquí para todo aquel que la necesite. Solamente tiene que creer en su corazón. Yo le decía al Señor: dame una palabra. Dame una palabra para empezar el año. Y el Señor trajo esta palabra sobre mi vida: la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo lo creo, iglesia. Para todo aquel que quiera aferrarse a esta palabra, para todo aquel que quiera abrazar las bendiciones de Dios, es esta palabra. Si este 2025, si el 2024 fue un año para olvidar, pero este 2025 tienes vida, tienes salud, estás en la casa de Dios y tienes sueños y anhelos con Dios, toma esta palabra y hazla tuya y dile al Señor: Señor, yo lo creo. La gloria que tú traes sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre tus hijos, es mayor que lo que yo ya he vivido. Por eso yo los quiero invitar ahí donde están: inclinen sus rostros, cierren sus ojitos y díganle al Señor: Señor, este 2025 yo quiero más de ti. Señor, este 2025 yo quiero que te lleves la cobardía de no hablar de tu palabra muchas veces, de no vivirla. Señor, este 2025 yo quiero que me des casa nueva, casa de oración nueva, donde yo pueda exaltar tu nombre, Dios. Señor, este 2025 yo quiero aferrarme a las promesas, quiero volverme un Jacob. Quiero abrazarme a ti, Padre, a tu palabra, y no soltarme hasta que tú me bendigas, hasta que tú traigas algo nuevo, hasta que yo vea cumplido lo que dijiste, Padre. No me voy a soltar, Señor, como Jacob. No me voy a soltar hasta que me bendigas. No me voy a soltar este 2025 porque tú me vas a bendecir. Vas a hacer algo diferente conmigo. Voy a ser un hombre, una mujer usada. Vas a usar dones y talentos que pusiste sobre mí. Y no me voy a soltar, Señor, hasta que me bendigas con algo diferente, Padre. No me voy a soltar, Padre, no me voy a soltar, porque la gloria postrera que traerás sobre esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera que tienes para mí será mayor que lo que yo ya he vivido. Lo que tú tienes para mí va a trascender al tiempo, a las generaciones, a mi familia. Yo lo creo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu manito y dile: Señor, yo tomo esta palabra, es para mí. Este 2025 la gloria postrera es más grande para mí. La gloria es para mí, Señor, tú me la das, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tu manito ahí, dile: yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Rey, yo quiero más de ti, Rey. Yo quiero más de ti, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor Jesucristo, gracias. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén, amén y amén. Si alguien necesita oración, el altar está disponible, hermanos.